Bendiciones y bienvenidos. Veamos este pensamiento de la palabra. Cuidado, voy fuera de control. Así es como vivimos en este cuerpo de carne, este cuerpo de pecado. La escritura me enseña en Romanos capítulo 7, verso 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Oiga, qué tremendas palabras. Lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Que tal vez en este cuerpo, que muchas veces en la escritura se le denomina carne, que no podemos manejarlo, no podemos nosotros saber cómo tratar con él, cómo dominarlo, cómo sujetarlo. Y por eso este pensamiento se llama así, cuidado, voy fuera de control. Muchas veces vivimos como lo que el apóstol Pablo dice en esta porción. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sigue hablando. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, y dice algo bien tremendo, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que desde el tiempo que entró el pecado, la misma escritura nos dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y de igual manera la muerte, y fue pasada a toda la humanidad. Pero algo interesante es que dice, apruebo que la ley es buena. ¿De qué ley está hablando? Sabe que muchas veces las personas dicen, es que la ley, hablando de la Torá o del Antiguo Testamento así llamado, que ya no se requiere, no se necesita. Pero nosotros vemos que hay una ley que está en nuestra mente y que esa ley es la ley de Dios. Pero hay otra ley en nuestra carne que es la ley del pecado. Y esa ley del pecado, dice aquí el apóstol en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabe cuánto batallamos cada día? Y como dice este pensamiento, cuidado, voy fuera de control, porque no sabemos cómo sujetar esta carne. Queremos hacer algo bueno, queremos hacer las cosas correctamente, pero no nos salen como queremos. Dice el apóstol en este versículo anterior, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Las cosas que no quiero hacer son las que me salen. Dice, sino el pecado que mora en mí. Ahora es eso lo que hace en mi vida, pero algo interesante que dice aquí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien, es decir, que reconoce el apóstol que en nuestra vida hay algo que no es bueno, en nuestra carne, algo que se opone en contra de todas las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? En la imagen al principio ponía a un bebé que está manejando, que está detrás del volante, y por eso dice, cuidado porque voy fuera de control, porque imagínese usted que nuestro cuerpo es como un vehículo que nos fue entregado a una edad tan pequeña que no tenemos el manual, cómo manejarlo, no sabemos siquiera cuál pedal es para qué, no sabemos para qué son todos los botones, es como cuando uno compra un vehículo y le dan el manual y la mayoría de gente ni lee el manual, simplemente se sube, y empieza a tratar de mover todo para ver para qué sirve. Cuando existe un manual, cada vehículo tiene un manual para que nosotros podamos saber para qué sirve cada cosa, cada utensilio, cada botón, cada instrumento dentro del vehículo. Pero así es nuestro cuerpo. Es algo que en ocasiones no sabemos manejar. Es como un bebé detrás de un volante que no sabe cómo ni manejar, no sabe ni para qué son los pedales, no sabe cómo es que se maneja un vehículo y vamos fuera de control en la vida porque no hemos aprendido
a dominar este cuerpo. Es decir, cuando no queremos contestar, contestamos. Cuando no queremos decir una mala palabra, tal vez la dice las personas. Cuando uno no quiere hacer algo malo, lo hace. Y el apóstol dice, es que lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Pero mire qué tremendo, dice el verso 21. Dice, bueno, voy a leer el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela en contra la ley de mi mente y el que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, aquí habla de una ley que está en la mente, pero también habla de una ley del pecado que dice está en mis miembros. Qué terrible que esa es la ley que nos hace hacer lo malo. Ahora, ¿cuál es la ley de la mente que debe de estar en nuestra mente? La escritura nos enseña que Dios, hablando proféticamente, dijo, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Está hablando de la Torá. Ahora, cuando fueron dados los mandamientos, conocidos así como 10 mandamientos, aunque no son 10, son muchos más, son 613 mandamientos que Dios le dio a su pueblo, podemos ver que dice, no harás esto, no harás esto, no harás aquello. ¿Cuál es el problema en este vehículo, en este cuerpo en el que estamos? Pues que no sabemos hacer las cosas que queremos y las cosas que no queremos nos dominan, de tal manera que cuando fue dada la ley, fue dada para que podamos aprender a dominar, no solamente que nos dice no hagas esto, no, sino que nos da la manera de hacer las cosas para no darle lugar a la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Y el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe qué terrible es servir a la ley del pecado? Que cada día tenemos una batalla terrible, pero Dios nos ha dado algo que se llama la continencia, y no solamente se refiere al ámbito sexual, como en ocasiones es usado en la misma escritura, sino que la continencia tiene que ver con todas las cosas que vivimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que está en nuestra naturaleza caída es ser contestones, ser respondones. Cuando alguien nos dice algo, rápidamente contestamos sin pensar en ocasiones lo que vamos a decir, si va a lastimar lo que vamos a decir, si va a agredir a la persona que nos está hablando, si vamos a de alguna manera tratar de pelear. Entonces, rápidamente nuestro cuerpo reacciona y entonces hablamos cosas que no debemos. Pero hay una ley que nos dice espiritualmente que no hagamos eso. Es decir, hay proverbios también que nos enseñan. Bueno, si tú respondes en una manera suave, es decir, la blanda respuesta quita la ira, pero parece ser que no entendemos, ¿verdad? Y en ese momento exacto respondemos con una ira o con enojo ante las situaciones de la vida. Y así es, yo no sé, lo podemos comparar mucho en cuanto a manejar. Y si tú manejas, que me estás escuchando, ¿cuántas veces no te has molestado manejando? Que tal vez llevas prisa y está alguien esperando el semáforo y se pone la luz verde y ves que no avanza la persona que está enfrente de ti. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a pitar, empiezas a decirle, muévete, que no estás viendo, que ya se puso la luz verde, o que quieres que me baje, que te pase de la mano, que te cruce a donde vas, ¿por qué no te vas? Tal vez tú no tengas prisa, pero yo tengo prisa, y pues muchas veces manejando es como brotan también situaciones en nuestra vida. Oía de un testimonio de una persona que fue vista por su pastor en la calle y esta persona iba manejando y el pastor también, y pues de lejos lo vio que estaba causando algún tipo de situación en la vialidad
y otra persona le pitó ta 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 ta, y pues el hermano que iba en su vehículo también ta 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 le contestó. Cuando llegan a la congregación, el pastor le dice, oye hermano, te vi y oí que le pitaste de esta manera a la persona. Ah, sí, pastor, pero es que yo le decía, Dios te bendiga, amén. Y qué terrible es que muchas veces nos podemos dejar llevar por situaciones que el mundo hace. Nos molestamos porque estamos en un cuerpo que no sabemos manejar, que parece ser que vamos fuera de control en este cuerpo. No sabemos cómo dominar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Vamos fuera de control. Y dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero alguien ya vino para darnos la instrucción, Jesucristo nuestro Señor, que fue que fue el que vino a la tierra y que nos mostró cómo vencer toda situación. Y en él, por la gracia de él, podemos nosotros vencer. Dice la escritura que él se puede compadecer de nosotros, porque él mismo fue tentado en todo, de tal manera que él vino y en un cuerpo similar al nuestro, de carne, dice que cargó todo el pecado y lo pagó en la cruz del Calvario, la paga que había, la paga que era la muerte. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos una ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder vencer la ley del pecado que está en nuestros miembros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la continencia. ¿Cómo, pastor, es esto? Sí, a través de la obediencia. La obediencia muchas veces tiene que ver con la continencia. No comas esto, no hagas aquello, incluso en la continencia de la cortesía. Es como cuando dos personas rápidamente llegan a una entrada de algún lugar. ¿Y qué es lo que hace uno que tiene continencia? Pues se detiene para que el otro pueda pasar y le dice, pase usted. Es como cuando nosotros, pero una persona que no tiene continencia, ¿qué va a decir? Ah, yo llegué primero, yo me meto primero. Pero una persona con cortesía, una persona que es cortés, que tiene buenos modales, va a detenerse y le va a decir, pase usted. La continencia que uno tiene de parte de Dios para poder contener la carne, la ley de pecado y poder darle lugar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice, al que te maldice, tú también maldícelo, ¿verdad? Hasta pégale tú si quieres. No, nos dice contente, no actúes de la misma manera. Tú háblale, tú bendice. Al que te maldice, bendícelo. Al que te persigue, ora por él. Y así nos va diciendo la escritura, ¿verdad? Nos va dando consejos acerca de la continencia, que es como nosotros podemos contener la carne, la ley de pecado que mora en nosotros con la ley de Dios que está en nuestra mente. Esta ley de Dios es algo poderosísimo para poder detener las cosas que están en nuestra carne. Pero la gente hoy en día dice, no, ya la ley no es necesaria, ya la ley, ¿verdad? Si dice no matarás, no robarás, no harás esto, no levantarás falso testimonio, no, harás esto y lo otro, y dicen eso ya pasó, en Jesucristo estamos en la gracia. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer lo que queramos, podemos nosotros desarrollar nuestra vida sin ningún tipo de ley, claro que no. El apóstol dice, hay una ley en mi mente y es la ley de Dios. Dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Pero esto no quiere decir que vamos a seguir viviendo de la misma manera, no, sino que nos está diciendo, ya sabemos cómo es que podemos vencer, pero si no alimentamos nuestra mente con la palabra, con lo escrito está, con lo que podemos vencer la ley del pecado, pues vamos a seguir siendo la misma persona. Pero si nosotros permitimos que la ley de Cristo, la ley de Dios esté en nosotros, con esta ley podremos vencer todas las cosas negativas que vienen a nuestra vida. Podemos ser personas que se contengan, que ya en el vehículo que vamos podamos aprender, ir aprendiendo cómo manejarlo, cómo manejar la lengua, cómo manejar los pensamientos, cómo manejar los sentimientos, cómo manejar las tentaciones que vienen a nuestra vida. Y en la escritura, que es la ley de Dios, viene todo consejo
para poder hacerlo. Por eso Dios le dijo a Josué, no se aparte esta ley de ti, no se aparte, medita en ella de día y de noche, no se aparte de tu boca, por haciendo esto vas a prosperar en todos tus caminos. Así que yo espero que sea de bendición este pequeño pensamiento. Si usted desea apoyarnos, aquí están la información. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.